caso de el neonato y recién nacido es exactamente lo mismo. Neonato y recién nacido es el producto de la concepción, ¿sale? Desde el momento que nace a los 28 días. Pregunto, ¿cómo se le llama cuando yo tengo un recién nacido muerto? O sea, nace, pero nace sin respirar, sin pulso, sin frecuencia cardíaca, sin nada. Nace muerto. ¿Nadie? A eso se llama óbito. El óbito es el recién nacido, ¿sí? Muerto. También se le dice mortinato. Entonces, al recién nacido vivo le vamos a decir neonato. Profe, ¿y si muere dentro del útero, se le da el mismo nombre o se le cambia? Si muere dentro del útero, pero nace sin respirar, sin nada, eso es un óbito. Ok. Pero, si, por ejemplo, si nace y respira y tiene pulso y se muere, ese es un neonato que acaba de fallecer. Ese tiene que tener la particularidad. Sí, mi amor, tómate el jugo. Tiene que tener, gracias, tiene que tener más de 21 semanas. Pregunto, ¿cómo se le llama cuando la mujer pare un bebé antes de la semana 20? ¿Sí? Y por supuesto que en este caso no respira, no tiene pulso, no tiene nada. Que lo Eh, definimos, ¿sí? Aborto. Aborto. Se define como la pérdida del producto de la concepción antes de la semana 20 con un peso inferior a 500 gramos. Eso es un aborto. ¿Ok? El mortinato o el óbito o el nacido muerto tiene que tener más de 21 semanas y pesar más de 500 kilos, más de 500 gramos, perdón. En estos casos se tiene que hacer un acta de defunción, ¿sí? Y se registra ese paciente y como que nació y como que murió y se le da a la mamá el documento legal. Dentro del trabajo que se les pide es que clasifiquemos al bebé de acuerdo a nuestra edad gestacional para nosotros identificar cuáles son las características normales y cuáles son las probables complicaciones, perdón, que puedan tener de acuerdo a su edad gestacional. Si el bebé nace antes de la semana 37, ¿sí? Y después de la semana 28, se le llama recién nacido pretérmino. Cuando el bebé nace en estas características de las 21 semanas a las 27, se le llama inmaduro. Y estos inmaduros tienen la característica de pesar poquito, que pueden pesar más de 500 gramos y pueden pesar hasta menos de 3 kilos 500. En este caso dice de 500 gramos a 1000 gramos. De medio kilo a un kilo es el inmaduro. El prematuro, sí, que decíamos ahorita el pretérmino y el prematuro viene siendo lo mismo, pesa aproximadamente de 1 kilo a 2 kilos 500. Y el bebé de peso, perdón, el recién nacido de término es el de la semana 37 a la 41 y en este caso pesa más de 2500 gramos hasta 3500 gramos. ¿Sale? Esto es para que hagan su tablita de la clasificación del recién nacido. Cuando yo digo del postérmino es después de la semana 41, o sea, de la semana 42 en adelante, ¿sí? Y al momento de hablar de dismadurez, estos recién nacidos de bajo peso, que pesan menos de 2500 gramos, independiente de su edad gestacional, vamos a decir que es un dismaduro. Resumiendo, si yo tengo un bebé entre la semana 37 a la 41, es el bebé normal, el recién nacido normal, el neonato normal. Todo lo que se salga de ese bebé que no pese 2500 a 3500 y que no nace entre la semana 38 a la 41 es dismaduro. Entonces, tengo un bebé que nace pesando 4 kilos, es un dismaduro. ¿Sale? Entonces, de acuerdo a la edad gestacional, vamos a clasificar al recién nacido en flaquito o en gordo. En flaquito es el hipotrófico, el normal es eutrófico y el gordito sería el hipertrófico. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? A través de esta tablita que están pegadas en las áreas de los cuneros que se llaman percentilas. Las niñas pesan un poquito menos que los niños, ¿sí? Y si se salen de estas percentilas, pues entonces vamos a decir nosotros que son distróficos o son hipertróficos. Hipotróficos o hipertróficos. ¿Están flaquitos o están gorditos? Y si están dentro de las percentilas, son eutróficos. ¿Ok?
Hablando del desarrollo neurológico, ¿cómo evalúo yo si el niño se adapta de manera fisiológica, sí, al momento de nacer? ¿Alguien sabe cómo se llama ese estudio o ese test? El tamiz. No, Ah, estamos cerquita. el, el Apgar. Así es, el test de Apgar, ¿ok? Y es pregunta de examen. ¿Qué significa Apgar y qué mide el Apgar? Si de manera fisiológica el niño está más o menos, pero está alterado su función respiratoria, ¿cómo se le llama ese test para valorar función respiratoria del recién nacido? Silverman. Es la de Silverman. Silverman. ¿Ok? Perfecto. Entonces, esas escalas nosotros tenemos que manejarlas. Y de una vez, ahorita decía su compañera, ¿cuál es el test que le hago al recién nacido para valorar función metabólica? Es el tamiz. Es el tamiz. Ok. ¿Cuál test le aplico al recién nacido para valorar su desarrollo neurológico que sea correspondiente a la edad neonatal? Por ejemplo, para ver si este bebé realmente tiene 38 semanas y yo lo reviso y todo, y qué estudio le hago. ¿Alguien sabe? Hay un estudio que se llama Capurro. ¿Sí lo han oído hablar de ese? No, maestro. Aquí se los voy a presentar. Son los métodos de valoración del recién nacido. Entonces decíamos, Apgar mide frecuencia cardíaca, esfuerzo respiratorio, tono muscular, irritabilidad refleja, coloración. Entre más aplicado te da este niño, o sea, entre más cosas yo le encuentre, más puntos le voy a dar. Si tose, si está rosito, si se mueve y reniega, si su frecuencia cardíaca está arriba de 100 y si su llanto es fuerte y vigoroso, le doy 10 y significa que se va con su mamá. En el caso del Silverman es lo contrario. Entre más cosas yo encuentre, es más fácil lo repruebo. Si le checo el acordeón por ahí, o copió y pegó en Google todos sus trabajos en el examen, pues en ese caso le voy a poner menos puntos. Entonces, entre más puntos tenga este paciente, mayor dificultad va a tener para adaptarse al medio ambiente y por lo tanto no se va a ir con su mamá. Entonces, el Silverman, si yo encuentro que tiene aleteo nasal, si yo encuentro que sus pulmones hacen un sonido así como si fuera un gato aplastado, si escucho y veo cómo se comprimen esos pulmones, que se llama tiraje intercostal, y el esternón se le retrae, y al mismo tiempo la pancita como que se pelea con los pulmones, eso se le llama disociación tóraco-abdominal, me va a impedir que yo lo mande con su mamá. ¿Ok? Y es el Silverman. Un Silverman de 10 sería un Apgar de 0. Un Apgar de 10 es un Silverman en este caso, sería un Silverman de 0. Aquí está lo del capurro que les decía. El capurro es otro test que yo aplico al recién nacido para valorar la madurez física y también neurológica de este paciente. En este caso, yo checo que la oreja esté bien completa, ¿sí? Que tenga sus mamas, que presente el pezón que esté bien formado, la textura de la piel que esté bien delimitada, que no esté así como gelatina, los pliegues plantares, que yo perfectamente puedo identificar los surcos de la piel de los pies, ¿sí? Y yo en este caso voy a revisar al recién nacido y voy a hacer una exploración neurológica. Si el niño, y voy a revisar un poquito porque aquí venía, si el niño al momento de revisarlo, yo hago ese tipo de movimiento, por ejemplo, agarro su bracito y lo paso y el codo me queda a la mitad, se le llama signo de la bufanda. Y eso me está diciendo que este niño es un niño de término. Pero si yo lo paso así como elástico y se va hasta el otro lado y luego se queda en esa posición, eso es anormal y por lo tanto le tendría que dar un puntaje inferior. Y aquí está, el signo de la bufanda, si el brazo, en este caso el niño no lo mueve, no le doy puntos. Pero si el niño queda en este caso su codo a la altura de la mitad del esternón, ¿sí? Y este paciente lo quita, no le gusta, le voy a dar un puntaje más alto que sería de 18. Si yo agarro al bebé y lo levanto y la cabeza le cuelga, pues lo repruebo, no le doy puntos. Pero si yo lo levanto y el chamaco o sea, que como que quiere caminar, ¿sí? En este caso le doy el puntaje superior que sería hasta 12. Entonces yo mido lo que viene siendo en este caso la edad gestacional con esta prueba que se llama Capurro. ¿Ok? ¿Hay otra prueba? Mande. No.
hay otra prueba que se llama método de Ucher y es para valorar edad gestacional, sobre todo en este bebé que yo les bromeaba a los alumnos de los otros grupos y les digo, ok, la chava se embarazó el 14 de febrero y pare en junio. Y dice, es prematuro, se le adelantó el parto. Febrero, marzo, abril, mayo, julio, 6 mesino. Y al chamaco lo reviso y resulta que tiene los pliegues de las plantas de los pies, la cabeza se levanta, el chamaco quiere caminar, el pelo está grueso, ¿sí? Incluso sus genitales están bien diferenciados, pues en este caso no es un bebé de 39 semanas, perdón, no es un bebé prematuro, es un bebé de 39 semanas o más. Entonces, para eso me sirve el método de Ucher, sobre todo cuando la edad gestacional no es confiable. Y aquí está la valoración física neurológica. Profe, pero eso es una equivocación, ¿no? Por ejemplo, del conteo de las semanas. Sí, ¿O a qué se debe eso? a que muchas mujeres refieren fechas de última regla falsas. Por ejemplo, yo quiero que mi bebé nazca en mi cumpleaños. Así de sencillo. Y la mujer llega con el ginecólogo, llega al servicio de urgencia y te dice, no, es que mi fecha de última regla para que me den las fechas, para que me hagan la cesárea porque se me va a pasar el tiempo y tenemos bebés prematuros. Profe, pero ahí entonces ya la mujer está echando mentiras. Igual, supongamos que no echa mentiras, pero resulta es que yo tengo 5 años sin menstruar y me embaracé y nunca supe cuándo porque nunca menstruaba. Eso es lo que Bueno. le iba a decir, maestra, de que a veces las personas no se acuerdan cuándo fue la última fecha de su regla, pues entonces como un aproximado más o menos. Así es. Pues para eso es el ultrasonido, ¿no, maestra? Sí, pero por ejemplo, yo puedo estar en la sierra, en un lugar donde no tengo acceso al ultrasonido, o me robaron la bolsa y perdí todos los estudios y no sé cuándo. Para eso hay aplicaciones también, profesora. ¿De cuándo fue la última vez? Si te robaron la bolsa, te robaron el celular, te robaron todo y tú llegas al servicio de urgencias y en ocasiones no saben ni cómo te llamas. Pudiéramos tener una mujer inconsciente que la atropellan, llega al servicio de urgencias, nace el bebé y yo tengo que delimitar la fecha de ese bebé para saber si lo mando a los cuneros o qué le hago. Maestra, a mí me pasó lo mismo porque yo cuando me enteré que estaba embarazada de mi hija tenía 27 semanas porque igual yo tenía más de 2 años sin reglar y el del ultrasonido por el tamaño del bebé me decía que tenía 27 semanas y él le puso más o menos una fecha probable de parto y cuando llegué al hospital me dijeron que no, que tenía 9, que eso eran mentiras, que tenía yo los 7 meses y así me la sacaron. Sí, entonces cuando nosotros revisamos al recién nacido, porque a ustedes como enfermeros les va a tocar esto, el médico se encarga del parto y de cerrar a la embarazada y la enfermera neonatal es la que se encarga de hacer todo esto. Y dar un bebé de menos de 2,5 kilos a la mamá depende de muchas de estas alteraciones neurológicas que puedan presentar y la atención que yo le tengo que brindar de oxígeno y otros cuidados especiales. Para eso es el trabajo que tienen que hacer ustedes hablando de lo que es dismadurez. ¿Sale? Entonces, es un tema, si se dan cuenta, esta materia es hermosa comparado con la física del adulto, que yo sé que los torturé mucho, pero de esta materia les va a gustar bastante y les va a dar gusto. Ay, la profe, qué bueno que nos dio clases. ¿Sale? Entonces, esta información, el video, el enlace a este video se los voy a compartir. Y, por ejemplo, aquí está otro índice que se llama índice de Miller, que aquí lo que hace es medir al bebé. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto le mide la cabeza? Y en este caso yo saco el índice dependiendo de qué semanas. ¿Sale? Esto lo hace igual la enfermera, por eso hacemos la somatometría. ¿Cuánto debe de medir un niño? Aproximadamente 50 centímetros cuando nace y debe de pesar entre 2,5 kilos y 3,5 kilos. Si se sale de eso es dismaduro. ¿Ok? Y aquí está la relación de peso y talla, hablando de la edad gestacional. ¿Cuánto debe de pesar? De acuerdo a cuando nace el bebé. ¿Ok? Temas bonitos y bellos.